quiero pasarle la palabra a la profesora María Félix Domínguez, escritora y catedrática universitaria. Hizo estudios de filosofía, letras y educación y se especializó en lengua y literatura española. Estudios pedagógicos para la enseñanza media y superior. Se especializó en conocimientos de literatura hispanoamericana y ha ejercido la enseñanza de la lengua española, así como de la literatura en la Universidad de Panamá, donde es profesora titular. Obtuvo el premio literario Pablo Neruda en el año 1981, en la sección Cuentos, con la serie de relatos titulados Oquedad. Paso la palabra a María Félix Domínguez, escritora y catedrática. Bienvenida. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a Gloria. Estos momentos para acompañarte siempre, tú sabes, es parte de nuestra vida. Yo le hice un texto, como me gusta trabajar, leer, degustar, buscarle, como quien dice, la quinta pata al gato y transmitir algunas cosas que me parecen que son fundamentales para entender el libro, y más que para entender el libro, para entender el proceso creador de este libro. El texto se llama El inefable poder de la palabra. La conquista de la Guare, breve comentario del libro. Conquista de la Guare. Sí. Eterno Sahara, brilla el cielo oscuro, constelado, sí. La poesía es transmutación de la conciencia, es desafío de expresión, es la trascendencia del sentido de la experiencia hacia la belleza del verso. Muchas veces un verso hermoso tranquiliza a un corazón destrozado. Muchas veces el dolor se hace menos intenso y la soledad se hace humo, se hace niebla o se hace viento. Pero ocurre también que un verso puede perturbar un corazón tranquilo y hacerlo reñir con el sosiego. Como esos tambores en las noches primaverales que animan el alma, esa inefabilidad del poder de la palabra hecha verso es precisamente lo que no se puede explicar o describir con palabras sencillas, pues su alcance o su universo tiene cualidades exquisitas, magníficas, que muchas veces, todas las veces, trascienden el entendimiento del creador y del lector. Ese es el desafío del silencio, esa es la misión de la poesía, recordarle al hombre quién es en realidad, perturbar su conciencia y hacerlo un admirador del entorno y sus maravillas. La inefabilidad es la incapacidad de la palabra para advertir acerca de la dimensión de la experiencia traducida en palabras. Por eso, en ese tránsito hacia la belleza de la palabra, el poeta sufre y amalgama sus sentidos a la expresión. En este brevísimo comentario que me atrevo a hacer del hermoso libro Conquista de la Guare, de Gloria Jung, mi amiga de siempre, con la que he recorrido muchos caminos desde hace tantísimo tiempo. Reflexiono sobre el proceso creador y la inimaginable y dolorosa que puede ser la creación literaria. Yo que la conozco, sé cuánto sufre durante estos procesos creativos, sobre todo por los niveles de exigencia a los que se somete ella y su obra. Por eso, cada obra literaria, cada libro que Gloria publica es una obra coleccionable, es una joya que merece ser difundida porque es un verdadero placer sensorial, tener esa explosión de arte en las manos. Sin exagerar, place ver un libro editado de esta forma. Durante el mes que recorrimos las ciudades de Marruecos, sentí que el genio creador de Gloria pedía a gritos la liberación. Esos colores, olores, sonidos y sabores de las ciudades de Marruecos se quedan en la memoria para siempre.
Este libro, Conquista de la Guare, expresa a través de un dulce aroma en carama la tapia, arena dorada, Ramadán, inmigrantes y cuerpos de agua, una condensación de esos colores, de esos olores y de esos sonidos que vivió Gloria en su estadía en esa hermosa tierra al norte de África. En ese viaje, como por la cordillera del Atlas, Gloria Young, la poeta, trasciende la noche, trasciende el día y la soledad, también trasciende su responsabilidad y su fe en ella. Se somete a la rigurosidad del estudio y lleva a cabo esta obra. Los caminos de la conquista de la Guare. El primer camino que recorre Gloria. Camino de la duda. Este libro de poemas estuvo en la mente de Gloria mucho antes de que su vida y su destino la llevaran a mirar las dunas del desierto o a admirar la puesta de sol en la plaza de Yamah el-Fana, que es la plaza de Marrakech, o se sorprendiera con los efectos de la riada del Saguía el-Ayun. En las orillas siempre encuentran naufragios que recuerdan el alma llena de sol, en soledad, rostros lavados de sal, pieles curtidas de sol. Hago un paréntesis. Fuimos a un festival de poesía sufí en el Ayun, y precisamente unos días antes había ocurrido una cosa insólita en mucho tiempo, que fue la riada del río que divide la ciudad, y se destruyeron los puentes y qué sé yo, y eso fue un espectáculo muy conmovedor. Nosotros estuvimos solamente mirando eso un rato. Yo creo que esa observación del evento llevó a Gloria a ver otra cosa más allá de lo que evidentemente uno puede ver en una crecida de río. Cierro. Quizás mucho antes de que en medio de un centenar de poetas árabes, longevos, serios y dignos, sentados en primera fila, descubriera que sus haikus encajaban muy bien en ese encuentro de poesía sufí. Ese encuentro donde hizo levantar más de una ceja por sus dotes de magnífica declamadora. Los hombres aquí, y decía otras cosas, ¿no? Aquel imán recita ellas ocultas. Ustedes se pueden imaginar a esos hombres dignos. Gloria declamando. Nunca se me olvida verlo porque yo los miraba con el rabito del ojo. Digo, oh, Dios. La duda minaba la seguridad de sus palabras, ya que un asomo de incertidumbre la hacía indagar cada vez con más vehemencia en el significado y el poder de su poesía colmada de espiritualidad. La fuerza del haiku se hizo presente y desconectó a los oyentes. Una pregunta: ¿dónde pasa el viento de Ramadán? El segundo camino, camino de la perplejidad. No es suficiente que exista un evento inverosímil para que se exprese perplejidad. Se debe tener cierta capacidad de asombro. Las personas con gran sensibilidad o susceptibilidad, como Gloria, son propensas a la perplejidad, ya que se impresionan fácilmente. Se sienten asombro por la belleza expresada en un paisaje, en un amanecer, en una hoja seca, en una parra de uvas o en un huerto de laureles. La sensación de sorpresa que vive Gloria ante lo que le causa perplejidad no tiene, por definición, un carácter positivo o negativo. Ambas opciones son posibles. Se puede decir que la estupefacción, que es el sinónimo de perplejidad, produce un cierto grado de letargo, como si el tiempo se hubiera detenido, porque es necesario ese momento para captar la imagen y recrearla luego en el poema. Cuernos y arbustos desbaratan las dunas, las gacelas. Camino de detención, tercer camino. Cuando se está en estado de perplejidad, lo prudente es detenerse, hacer un alto y aguardar. Este procedimiento dilatorio permitirá que la poesía se haga cargo. Este proceso puede tardar semanas, meses, incluso años, ya que ese camino obliga a estudiar,
a reconocer y reconocerse en lo vivido, a idear un proceso creativo acorde con la experiencia. Influye en esta fase un obligado alto a lo conocido y abocarse a lo desconocido, a aprender y a aprender, a buscar fuentes y teorías para llevar a feliz término la idea. ¿Cuánto tiempo se detuvo Gloria? ¿4 años? ¿5 años? Ella dimensionó la necesidad de ese alto y resultó que podía seguir en la búsqueda de su expresión. Siguiente camino, el camino del aniquilamiento. Sucede con más frecuencia de lo que imaginamos este camino hacia la creación. El aniquilamiento, que se puede traducir en devastación, es el camino más sensible en el que transita el poeta. El regreso hacia la contemplación del evento, el paisaje, la puesta de sol, el amanecer, obliga a robarse en los detalles para encontrar las palabras precisas, las sílabas exactas que condensen en 575 esa visión maravillosa. Oasis, palmeras, dátiles en la boca, desierto vivo. El último camino, el camino de la resurrección, que es el instante de la creación. Transmutación de la conciencia hacia el texto, hacia la palabra, hacia el verbo, hacia la expresión. Este camino es el final y es el comienzo, porque la contemplación del evento se ha convertido en poesía. Es una cosa nueva. El lector degustará la creación y hará la validación a partir del producto acabado. No tiene idea de lo que ha caminado la poeta, no sabe del sufrimiento, de las angustias, del aniquilamiento que le produjo la creación, pero sabe que en esa producción ha habido un desgaste profundo, porque la obra literaria queda para siempre. Forma parte ahora de la memoria de otros, quienes atisbarán en el universo creador, pero no podrán entender a cabalidad cómo se creó cada una de esas palabras, las frases, los acentos, las sílabas, el ritmo, la cadencia del haiku. Hay un río en Darién donde el agua es oscura y el temor late sin pausa, el Chucunaque, que hace de las noches triste juguete mortal. Conquista del Aguare es un libro que tiende puentes entre la cultura de Oriente y Occidente. Si bien los paisajes son diferentes y temibles, así es el ser humano, diferente y temible en el desconocimiento de otras culturas, de otras tradiciones, de otros gustos, olores y sabores. Todo eso mezclado en los meandros del Chucunaque y en los meandros de las Medinas de Marrakech, porque aquí como allá, en la noche fría, bajo el cielo estrellado, se escucha el viento. Ahora le paso la palabra a quien escribió, a quien se inspiró, a quien lo vivió, a quien ha estado pues con nosotros día a día, siendo obviamente esa inspiración, Gloria, que lo eres para todas nosotras las mujeres políticas de este país. Quiero pasarte la palabra con mucha emoción, porque al igual que tú, vivo este momento con esa calidez que te caracteriza y súper, pero súper identificada con todo lo que haces día a día. Gracias, Gloria. Gracias, Presidenta. Yo voy a conversar muy brevemente para que brindemos ahora, porque estamos esperando a la vicepresidenta de la Asamblea, que está en la presidencia, y esa presidencia es como una cosa así como que captura a la gente, ¿no? Y entonces, entre que ella llega, nosotros vamos a brindar, ¿bien? Pero yo quiero, primero que nada, agradecerle su presencia, agradecerle la presencia a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes. Aquí tenemos cada perfil. Ahí está la secretaria general de la Fiscalía Electoral. Ahí está la directora de la Unidad de Género de la Asamblea Nacional. Ahí están estas diputadas suplentes que parecen más allá que una principal. ¿Ah? Ustedes las han visto, ¿no? Y están varias de nuestras participantes del diplomado.
está mi doctor Carlos Smith. Que además se estrenó en estos días como escritor. ¿Ah? Escribí un libro que me hace reír cuando lo leo, ¿no? Que es un anecdotario fabuloso, que son mini cuentos. Así que yo estoy sumamente orgullosa del doctor Carlos Smith en su rol ahora de escritor. ¿Ah? Yo quiero decirles que es un libro con mucha exigencia y con mucha convicción, y de eso se trata el discurso. No podemos sencillamente pensar que en todo momento y en todo lugar tenemos que improvisar porque conocemos el tema. Porque el público se da cuenta cuando improvisamos y cuando caemos en la superficialidad de la improvisación. Tenemos que saber de lo que estamos hablando. Tenemos que saber de lo que estamos escribiendo. Esto es sumamente importante para llegarle al público, al elector, al lector. Pero además es un libro de casi la perfección, no porque sea perfecto, sino porque trabaja una técnica literaria de Oriente, particularmente de Japón, que es muy exigente, que te exige que en 3 líneas o versos, y que cada una tenga un método silábico, 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, usted cuente una historia. Usted se asombre y comparte ese asombro y que de verdad la gente se sienta asombrada. Y así, con la técnica del Sedoka, que es 5-7-7, 5-7-7 en 3 esquemas diferentes. Y así con la técnica del Senryu. Y como yo tenía maestras muy exigentes, yo me emocionaba escribiendo los famosos haikus perfectos, se los enseñaba y me decían: Gloria, excelente poema breve, no es haiku. Y escribí este otro: te has superado a ti misma, pero no es haiku. Y así 4 años de mi vida. Entre viviendo la experiencia diplomática no coctelera, porque yo no iba a las fiestas diplomáticas esas donde se va y que se la pasan con la copa en la mano todas las 2 horas exactas que dura esas cosas, porque son horas diplomáticas, ¿no? Yo enviaba a mi segundo en la embajada, que hoy día es embajador de Panamá en Portugal, y solo iba a las que yo consideraba que tenía que ir, porque en la diplomacia hay una palabra clave que se llama reciprocidad. Y si yo no iba a la de México, el de México no venía a las mías. Si yo no iba al de Colombia, así que yo, ¿no?, seleccionaba mi región latinoamericana. Y eso nos provocó cosas hermosísimas, ¿no? La interculturalidad que decía la presidenta, ¿usted sí qué? ¿Cómo me pones en eso? Me asombró la presidenta con un análisis muy exacto de todo. La interculturalidad, que no es la multiculturalidad. La interculturalidad es ese intercambio horizontal de respeto, que es el que tenemos que tener en nuestros discursos. Distinto a la multiculturalidad, donde esta cultura es superior a esta otra. África, ¿qué nos tiene que enseñar África a nosotros? La multiculturalidad no respeta. La interculturalidad entiende que nosotros tenemos cosas en nuestra cultura que aportar a las otras y que las otras tienen cosas que enseñarnos a nosotras.
Los árabes deben ser terroristas todos. Ahí cae muchas veces la multiculturalidad. La interculturalidad no lo permite. Los árabes, ustedes saben cuántas palabras en nuestro diccionario de español, el de la Real Academia Española, tienen origen árabe. Más de 4.000 palabras. Así que esa historia de que Cristóbal Colón llegó con puros españoles, sí, eran españoles, moros. Ellos despectivamente le dicen moros. Marroquíes, que estuvieron 800 años en España. Y si uno se instala en la interculturalidad, entiende que lo que más ve de España en el turismo, lo que más demuestra en su cultura, es todo lo que dejaron los marroquíes durante esos 800 años. La Alhambra. Y les puedo seguir diciendo. Yo llego a una ciudad en España, en el sur, ahí con el Mediterráneo, ¿no? Entre África y Europa, está el estrecho ese del Mediterráneo. Y le pregunto al taxista, dígame por favor algunos lugares icónicos aquí para visitar porque no tengo mucho tiempo, voy a estar muy pocos días. Y el que me dice de primero, la mezquita, tiene que ir a la mezquita. Oye, pero yo vengo del país de las mezquitas y voy a España y me dice el taxista que tengo que visitar la mezquita. Y bueno, la visité porque en las mezquitas en Marruecos no las puedo visitar todas, solamente una, que es la de Casablanca. Claro, yo me metí clandestinamente en varias, ¿no? ¿Verdad? María Félix. Lo único que quiero transmitirles con esto es que si vamos a prepararnos para enviar un discurso, tiene que ser algo en que nosotras creamos y que parta de nuestra propia experiencia. Y además conocemos datos, estudiamos estadísticas, todas esas cosas. Pero tiene que ser así. Si no, nuestro discurso cae en el vacío. Y la gente te va a aplaudir, pero a lo mejor no va a votar por ti. Así de sencillo. Así que es solo invitarlas a que en este otro discurso, ustedes escucharon a María Félix. Ustedes escucharon a Walkiria, ustedes escucharon a Yajaira, ustedes ahora analicen para sí mismas. Fueron 3 discursos totalmente distintos. Y el que de seguro Kaira nos va a dar será también diferente. ¿Cuál les llegó más? ¿Cuál está más cerca de sus propios intereses? ¿De cuál aprendieron cosas como cuál discurso es admirable para ustedes? ¿Cuál se puede transformar en inolvidable?